Es abogado, especialista en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales también por la misma universidad. Es docente universitario por las universidades de Buenos Aires, de Palermo y por el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Es miembro del Comité sobre la Cuestión Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. También es miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, muy buenos días nuevamente. La verdad que es un verdadero placer poder conversar. Poder conversar con chicos tan jóvenes y a su vez también ya próximos a salir a la vida adulta, por así decirlo, sobre un tema tan importante y tan trascendente para la vida de todos los argentinos como es la cuestión Malvinas. Desde mi óptica, en el punto que me toca hablar hoy, voy a enfocarme por qué las Malvinas son argentinas. Todos nosotros, desde chiquitos, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera seguramente, nos han dicho y nos han inculcado correctamente que las Malvinas son argentinas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿son efectivamente argentinas? Sí, son argentinas. ¿Pero por qué lo son? Bueno, hay una serie de argumentos jurídicos de por qué las Islas Malvinas son argentinas. Es decir, el derecho internacional es aquella rama del derecho que se encarga de las relaciones entre los distintos sujetos del derecho internacional, y una de esas relaciones o uno de esos temas que se encarga del derecho internacional es de la soberanía territorial, es decir, quién tiene derechos sobre un territorio determinado. Por lo tanto, si un país tiene soberanía sobre un estado, sobre un territorio determinado, es porque el derecho internacional así lo indica. Y en el caso de la Argentina y en el caso de Malvinas, si las Malvinas son argentinas, es porque el derecho internacional nos da la razón. Si bien hay argumentos, y muchas veces se esgrimen argumentos geográficos, argumentos históricos, argumentos políticos, los argumentos verdaderamente sólidos que la Argentina tiene son argumentos jurídicos del derecho internacional. Y si bien la cuestión Malvinas es y debe ser analizada desde distintas ópticas, ya sea desde la óptica económica, social, cultural, política, militar, por supuesto, en el fondo, en la génesis, es una cuestión de derecho internacional, una disputa de soberanía entre dos estados. Un estado considera que tiene soberanía sobre el territorio y otro estado considera que tiene soberanía sobre el territorio y desconoce la soberanía del otro estado. Pero ahora vamos a ver cómo los argumentos jurídicos argentinos mantienen una solidez y una constancia en el tiempo de la que carecen las pretendidas argumentaciones británicas. La guerra de Malvinas, o el conflicto armado del Atlántico Sur del 82, es un punto trascendental, por supuesto, en la historia de Malvinas. Pero Malvinas no es solamente el conflicto armado del 82. Sin duda, es un punto fundamental, una bisagra en la historia larga de Malvinas. Pero Malvinas tiene más de 500 años de historia, desde su descubrimiento allá por 1520 por marinos al servicio de la corona española. De ahí que los argumentos argentinos, los argumentos jurídicos argentinos, yo decía recién que tienen una constancia y una solidez en el tiempo, se da porque a partir de 1829, es decir, estamos hablando comienzos del siglo XIX, a solo pocos años de la Revolución de Mayo, a solo pocos años de la independencia de nuestro país, ya la Argentina había emitido un decreto en el cual creaba por primera vez en la historia de las Islas Malvinas una estructura administrativa civil relativa a Malvinas en toda la historia de Malvinas. Es decir, desde 1520, esta era la primera vez que un Estado establecía una estructura administrativa, un lugar, una comandancia político y militar, con un comandante político y militar para Malvinas, que no solamente abarcaba Malvinas, sino que también abarcaba lo que es hoy Tierra del Fuego, lo que es Cabo de Hornos, lo que es el Océano Atlántico, pero su centro administrativo estaba en Malvinas.
lo que hoy es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Atlántico Sur, que incluye, tiene su jurisdicción en las Islas Malvinas, tiene hoy su núcleo administrativo en Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego. Uno podría pensar que si no hubiese pasado la usurpación británica, quizás ese centro, esa capital que hoy está en Ushuaia, probablemente estaría en las Islas Malvinas, dada la importancia estratégica que ya en 1829 nuestros patriotas veían y le daban a esos territorios. Pero ¿por qué nombro este decreto? Porque es en este decreto donde la Argentina establece de forma clara y precisa cuáles son los argumentos jurídicos de por qué las islas son argentinas. Y esos mismos argumentos que fueron establecidos en 1829 se mantienen inalterables y son exactamente los mismos que hoy la Argentina sigue esgrimiendo. A diferencia, como vamos a ver rápidamente, con el Reino Unido, que el Reino Unido también en ese momento esgrimió una serie de argumentaciones, pero que a lo largo del tiempo las fue modificando debido a su inconsistencia y a su debilidad desde el punto de vista jurídico. En ese decreto, la Argentina establece básicamente que el primero de los elementos de por qué las islas son argentinas es porque las heredamos de España. En el derecho internacional hay una regla de sucesión de estados, es decir, que un estado sucede a otro, como cuando muere un familiar, bueno, los familiares heredan o suceden a ese familiar. Lo mismo sucede con los estados. En ese momento, al comienzo del siglo XIX, la sucesión de estados no estaba tan desarrollada en el derecho internacional. De hecho, era la primera vez en la historia de que un continente, o la mitad de un continente, se independizaba de una potencia colonial de manera conjunta. El único ejemplo que tenían nuestros patriotas y los patriotas latinoamericanos era la independencia de Estados Unidos. Pero tampoco podían tomarlo como ejemplo porque Estados Unidos, luego de la Guerra de Independencia, firmó un tratado con el Reino Unido en el cual el Reino Unido les reconoció cada uno de sus territorios de las antiguas 13 colonias y el territorio que luego fue Estados Unidos adquiriendo. En el caso nuestro, con España, y en el caso de Brasil con Portugal, ambas potencias coloniales, tanto Madrid como Lisboa, no reconocían a las nuevas repúblicas que habían salido a la vida independiente luego de la Revolución de Mayo de 1810. Entonces se le planteaba a los nuevos estados qué hacer con sus fronteras y qué hacer con sus territorios, es decir, en dónde iban a ejercer su soberanía, que es el poder pleno de un estado sobre un territorio. Entonces los estados latinoamericanos crearon, a través de esta sucesión de estados, una regla de derecho internacional que luego fue aplicada en el siglo XX en distintos sectores, tanto en la descolonización de África, como la disolución de la ex Yugoslavia y la disolución de la Unión Soviética, que se llama Uti Possidetis Iuris. El nombre es anecdótico, pero lo que dice esta regla, a diferencia de la sucesión de estados normal, es que los nuevos estados independientes, que nacen en la vida independiente, valga la redundancia, van a heredar todos los territorios que pertenecían a la antigua potencia colonial en la división administrativa que se había creado a esos efectos. Pasado en castellano, esto significa que los estados heredaban el mismo territorio que se encontraban antes bajo la colonia o bajo el poder de España. Por ejemplo, todo lo que era el Virreinato del Río de la Plata, esa división administrativa que había creado la corona española, pasaba a ser ahora la República Argentina. Lo mismo con la Capitanía General de Chile, lo mismo pasaba con el Virreinato del Perú, lo mismo pasaba con cada una de estas divisiones administrativas que la colonia, la potencia colonial, iba creando. Así, la Argentina entonces heredaba, a través de este principio, los territorios que correspondían antes a España. Entonces, lo que corresponde ver es si las islas eran españolas al momento de esta sucesión de estados. Porque un estado va a heredar nada más, nada menos que lo que el otro estado tenía. Es decir, que este principio no viene a mejorar el título de soberanía o a darte más derechos, no. Tal cual tenía el estado anterior, ese territorio pasa al nuevo estado. Entonces, el mismo decreto luego pone cuáles eran cada uno de los títulos y los elementos de por qué los derechos, que España tenía derechos sobre las Islas Malvinas. Ahí establece tres elementos fundamentales. Primero habla del descubrimiento.
Las islas efectivamente fueron descubiertas por marinos españoles al servicio de la corona española, marinos ibéricos, porque eran tanto españoles como portugueses, pero que se encontraban al servicio de la corona española, y se establece que el primer mapa fue creado en 1520, es decir, que ya a partir de 1520 las islas eran o habían sido descubiertas. Sin embargo, lo importante aquí no es el descubrimiento en sí del territorio, porque para el siglo XVI el descubrimiento, es decir, ver un territorio, es decir, ese territorio lo descubrí yo, lo descubrió mi país, ya no era suficiente para ser soberano de ese territorio. Tampoco era suficiente desembarcar en ese territorio y poner una bandera o una cruz, no. Ya para ese momento el derecho internacional pedía algo más, pedía una posesión efectiva, pedía que el Estado que descubría ese territorio bajase y estableciese una población y una intención de considerarse soberano de ese territorio, es decir, realizar actos de soberanía. Sin embargo, lo que importa aquí no es el descubrimiento, como dije recién, sino que las principales potencias marítimas de aquella época, hablamos de Francia, hablamos del Reino Unido, hablamos de Holanda, de Portugal, reconocían que esa zona en donde se encontraban las Islas Malvinas era parte de la soberanía española. Es decir, las potencias reconocían que todo ese territorio, incluida la América española o Hispanoamérica, era parte de la soberanía española. Y España así lo hizo también saber y así lo hizo también establecer en los distintos tratados que fue firmando con las potencias, específicamente y especialmente con el Reino Unido, en 1670, 1713, 1790. Es decir, España se encargó de hacer valer sus derechos y mantener sus derechos sobre esos territorios. Luego el decreto habla de la primera ocupación de las Islas Malvinas. El primer ocupante, la ocupación efectiva, la primera ocupación, sí es un título de soberanía para el derecho internacional, pero se da únicamente sobre territorios que no tienen dueño. Es decir, algún territorio que hoy por hoy sería imposible aplicar este título, salvo en la Antártida, pero entendemos que se encuentra bajo el Tratado Antártico y las pretensiones antárticas de cada uno de los estados firmantes del tratado, pero hoy por hoy ya no hay territorios sin dueño en el mundo. En ese momento sí, tenían muchos territorios todavía sin descubrir, por lo tanto era una forma de adquirir territorio. Pero esta ocupación que yo les mencioné recién era esto que requería el derecho internacional, no solamente estar en el territorio e irte, o sea, no solamente desembarcar, porque la tripulación del buque necesitaba reabastecerse, necesitaba descansar o reparaciones en el buque, sino que requería desembarcar y establecer un asentamiento físico en ese territorio y además adquirirlo considerándote soberano. Es decir, adquirir ese territorio con esa intención de tener soberanía sobre ese territorio. No simplemente de tener un paso, un puesto de fronterizo o un puesto de vigilancia, no. Considerarse efectivamente soberano. Si bien, y aquí es donde la historia se pone un poco más complicada, porque empiezan a aparecer otros actores, el primer estado que pisó, y que no que pisó, sino que estableció un asentamiento permanente en Malvinas, no fue ni España ni el Reino Unido, fue Francia. Francia fue el primer estado que cronológicamente se estableció en las Islas Malvinas en 1764, de ahí viene el nombre Malvinas. Porque hasta ese momento las islas para los españoles eran llamadas como Islas de Patos, Islas de Sansón, tenían distintos nombres. A partir del establecimiento de Francia por marinos que venían del puerto de Saint-Malo en Francia, llamaron a las Malvinas como Île Malouine, el elevado de Saint-Malo. De ahí la españolización pasó a ser Islas Maluinas y derivó en Islas Malvinas. Finalmente es el nombre que tienen hoy y que tenían a partir de ya entrado fines del siglo XVIII. Pero Francia se establece en Malvinas. Nosotros habíamos dicho que España tenía soberanía ya sobre esos territorios y que los demás estados lo habían reconocido. Bueno, España cuando toma conocimiento de este establecimiento francés lo que hace es protestar automáticamente a Francia. Y en 24 horas, literalmente, Francia reconoce la soberanía preexistente de España. Es decir, dice, tienen razón. Mi establecimiento en Francia, en las Malvinas, es un establecimiento intruso, dice Francia. Y pone la excusa de que no querían que los británicos se establezcan en la zona,
Recordemos que durante esa época España, Francia y el Reino Unido estaban en constante conflicto por el control de las distintas colonias, de los distintos espacios marítimos, etc. Entonces España a partir de ese momento empieza a poblar las Islas Malvinas cuando ve que ya otra potencia tenía intenciones de establecerse, que fue Francia. Pero lo que aquí sucede, y muchas veces ustedes podrán ver o escuchar, de que Francia cedió las islas a España, o de que España compró las islas a Francia. Bueno, esto no es así. Francia no cedió las islas porque para vos poder ceder algo, eso antes tiene que ser tuyo. Es decir, vos tenés que tener un tipo de derecho para vos poder cedérselo a otra persona. Esto no era así porque Francia no tenía derecho sobre las islas. Por eso considera la soberanía preexistente española. Y tampoco España compró las islas, porque las islas ya eran españolas. Lo que hizo España fue pagarle al marino francés, que era Louis Antoine de Bougainville, que estableció, que gastó su plata para poder establecerse en Malvinas, construir edificios, construir buques, para resarcir por todos esos gastos, porque España iba a hacer uso de todos esos establecimientos. De hecho, España apenas toma posesión de las islas el 2 de abril de 1767, justamente otra fecha, el 2 de abril, es una fecha que se mantiene constante a lo largo de la historia de Malvinas. Lo que hace España, una de las primeras acciones, además de nombrar un gobernador, es comenzar a llevar soldados españoles a las islas y establece también una capilla, en donde establece a la Virgen de la Soledad. De ahí el nombre de Isla Soledad a la isla de la derecha de Malvinas. La isla de la izquierda es la Gran Malvina, que es la más chica de las dos islas grandes, y la isla de la derecha es la isla Soledad. En ese momento, entonces, el Reino Unido también entra ahí en juego, empieza a establecerse de manera secreta, algo típico de los británicos, sabiendo que el territorio era español, se desembarca y establece un pequeño establecimiento en una pequeña isla de la Gran Malvina. Cuando España toma conocimiento de este establecimiento, vuelve a actuar de la misma manera que con Francia, protesta, le dice, las islas son nuestras, ustedes lo saben, ustedes firmaron tratados con nosotros, etcétera, etcétera. El Reino Unido, su típica accionar que mantiene hoy en día, hace oídos sordos, empieza a buscar excusas, empieza a buscar vueltas para no responder a los españoles, hasta que España toma la decisión de expulsarlos por la fuerza. El problema es que España no sabía dónde estaban físicamente. No sabía si estaban en la Patagonia, no sabía si estaban en el Cabo de Hornos, o sea, en la Isla de los Estados, perdón, o estaban en Malvinas. Por lo tanto, les llevó un tiempo encontrarlos y expulsarlos. Cuando los expulsan, entran los españoles y el Reino Unido en una especie de discusión, a punto de entrar en guerra entre ambos países, que llevó a un tratado, un acuerdo, una declaración, en el cual España le devolvió al Reino Unido solamente ese puerto y ese fuerte que había construido en Malvinas. Pero no le devuelve ni la soberanía, no le devuelve ni la posesión, solamente le devuelve esos dos edificios. Solamente para salvar o para lavar el honor británico ante la comunidad internacional, que era lo que el Reino Unido había pedido. Pero España hace una reserva expresa de su soberanía sobre todas las islas. El Reino Unido lo que hace es, toma conocimiento de esta declaración, hace una contradeclaración y no hace ningún tipo de reserva. ¿Esto por qué se da? Porque en las negociaciones el Reino Unido, de forma secreta, se comprometió a irse de las Islas Malvinas si es que España cumplía con este pedido de devolverle el establecimiento para salvar su honor. Efectivamente, esto sucedió 4 años después. En 1774 el Reino Unido abandona las Islas Malvinas y durante 55 años no hace ningún tipo de pretensión de soberanía, ni declaración oficial, ni ningún acto relativo a Malvinas. Es decir, durante 55 años de silencio total frente a innumerables actos de soberanía de España primero y, como veremos ahora, de la Argentina después. España en ese momento, entre 1774 y 1810, que es el momento de la Revolución de Mayo y es el momento donde la Argentina hereda los territorios que correspondían a España, realiza innumerables actos de soberanía. Nombra 32 gobernadores, establece y ejerce su poder de policía alrededor y en las Islas Malvinas, incluso contra súbditos británicos.
sin que los británicos realicen ningún tipo de protesta. Que lleva ganado, lleva caballos, comienza un crecimiento del establecimiento en Malvinas, que para el derecho español era un presidio, pero no un presidio como lo entendemos hoy, como una cárcel. Si bien había una cárcel en Malvinas, no se entendía el presidio como cárcel, sino como un establecimiento de frontera, es decir, como uno de los límites exteriores de todo el imperio español. Entonces podemos, y es lo que dice el decreto que estábamos hablando, que para 1810, es decir, en el momento en que Argentina sucede y hereda los territorios españoles, España era el único Estado que ejercía soberanía plena, pública, pacífica, continua y de buena fe sobre las Islas Malvinas. Y eso es lo que la Argentina hereda en 1810. Y es a partir de ahí, y ahí comienza también el decreto a mencionar distintos actos de soberanía que la Argentina realiza, la Argentina comienza a realizar y a ejercer su soberanía sobre las islas. De hecho, el primer acto de soberanía argentino sobre Malvinas tiene lugar a 5 días de la Revolución de Mayo. El 30 de mayo de 1810, la Junta de Gobierno decide pagar los sueldos al gobernador español que se encontraba en Malvinas, entendiendo que le correspondía, por jurisdicción y por soberanía, cumplir con esa obligación al Estado argentino. Luego, hasta 1820, la Argentina, en medio de la Guerra de la Independencia, realiza actos relativos a las islas, por ejemplo, concede permisos de pesca y de caza de lobos marinos en Malvinas, incluso a súbditos británicos. El general San Martín emite una carta muy conocida en la cual solicita que se les envíen los presos que se encontraban en Malvinas para sumarlos al ejército de los Andes. Pero va a ser recién en 1820, el 6 de noviembre de 1820, que un marino, un coronel de la Marina, en ese momento la Armada tenía el grado de coronel de Marina, en ese momento toma posesión por orden del gobierno de Buenos Aires, el gobierno de la República Argentina, toma posesión oficial de Malvinas, ejerciendo ese título de soberanía que había heredado en 1810, y se iza por primera vez la bandera argentina en Malvinas. Esto es el 6 de noviembre de 1820, en donde toma conocimiento las mayores potencias de la época. Estaban presentes marinos de Estados Unidos, marinos del Reino Unido, marinos de Francia, de España y demás. De hecho, este acto de toma de posesión, de izamiento de la bandera argentina, fue publicado en distintos periódicos de la época, inclusive en el Times de Londres, que lo menciona como un acto de soberanía. El Reino Unido entonces tomaba conocimiento de este acto de soberanía de la Argentina y no realizaba ningún tipo de protesta ni ningún tipo de acción. Luego, a partir de 1820, la Argentina comenzó a realizar toda una serie de actos de soberanía, concediendo ganado, concediendo territorios, nombrando gobernadores. El primer gobernador de Malvinas en 1823 fue Pablo Areguatí, que tenía sangre guaraní, es decir, era un coronel, era un sargento de artillería que había sido nombrado gobernador de Malvinas. Y recién en 1829, entonces, con este decreto que estábamos mencionando recién, se crea esta estructura administrativa sobre Malvinas y se nombra a Luis Bernet como el primer comandante político y militar. Entonces, estos son los argumentos que la Argentina sostiene. Heredamos las islas de España, ejercimos actos de soberanía y ninguna potencia protestó a estos actos de soberanía que la Argentina realizó. Ahora, ¿qué argumenta el Reino Unido? Y esto es interesante también verlo para saber qué es lo que dice la contraparte. El primero de los argumentos que el Reino Unido hace en esa protesta, porque el Reino Unido después de 55 años ve ese decreto de 1829, habiendo firmado un tratado con Argentina en 1825, en el cual reconoce a la Argentina como Estado independiente, que lo reconoce como un Estado igual, en el cual se compromete a respetar su integridad territorial, a respetarlo como un igual en el concierto de las naciones, protesta por primera vez a un acto de soberanía. Después de 55 años de silencio, el Reino Unido recuerda y revive su antigua pretensión de soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre ahora a Londres protestar o revivir aquella vieja pretensión colonial? Porque ve en el actuar de la Argentina, en el actuar de Bernet, específicamente en Malvinas, con su aplicación de las leyes, con su población, con el aumento y el crecimiento y la viabilidad económica que tenía el establecimiento de Malvinas por parte de los esfuerzos del gobierno nacional, ve un punto estratégico entre el Atlántico y el Pacífico.
de un punto estratégico para establecerse en futuras guerras, ya sea contra España, contra Francia, contra quien sea, como un punto de recalada fundamental. Recordemos que en esa época no existía el canal de Panamá, por lo tanto el único paso para poder ir del Atlántico al Pacífico era ir por el Cabo de Hornos. Y Malvinas se encontraba en un punto estratégico, se encuentra en un punto estratégico. Entonces el Reino Unido, a alguien del almirantazgo en Londres, se le ocurrió revivir esa vieja pretensión. Incluso el primer ministro británico, en aquel momento, cuando le llevan esta idea, dice, y textual, dice que habiendo leído la distinta documentación de la época, no está seguro de que el Reino Unido alguna vez haya tenido algún tipo de soberanía sobre las islas. O sea, el propio primer ministro británico del momento tampoco estaba seguro de ese accionar. Sabemos que al Reino Unido mucho no le interesan las cuestiones de derecho, más las cuestiones de fuerza. Entonces avanzó con esta protesta. Que el primero de los argumentos que establecen es el descubrimiento. Ellos dicen que las islas fueron descubiertas por marinos británicos en 1792 o 96, dependiendo del marino. Como sabemos, como expliqué recién, hay documentación que se puede ver hoy por hoy por internet en la biblioteca de París, que el primer mapa de Malvinas es de 1520. Por lo tanto, ya este primer argumento británico llega 50 años tarde, 70 años tarde al menos. Por lo tanto, ya ese primer argumento es mentiroso, es falaz. No fueron ellos quienes descubrieron las islas. El segundo de los argumentos habla de este derecho de primer ocupante, que España también establece. O sea, los primeros que ocuparon las islas. Claramente es otro argumento falaz. ¿Por qué? Porque ya estaba este argumento, los primeros ocupantes, como decía, solamente se da sobre un territorio sin dueño. Ya sea porque no haya nadie en ese territorio o porque ese territorio no esté bajo la soberanía de ningún Estado. Cuando el Reino Unido se establece de manera secreta en Malvinas, ya estaba presente físicamente Francia y además las islas se encontraban bajo soberanía española. Por lo tanto, este argumento tampoco es válido. Luego llega el año, Argentina recibe esta protesta, le llama la atención, dice que le va a tener debida consideración y la guarda. Hasta que llegamos al año 1833, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido decide entonces utilizar la fuerza para ocupar las Islas Malvinas. Y es ahí cuando expulsa a las autoridades y a la población argentina que vivía en Malvinas. Porque eso es importante destacar, no había solamente una guarnición militar, que incluso si hubiera habido solamente una guarnición militar, también eran población argentina y también era contrario al derecho si los expulsaban. Pero también había mujeres, había niños, había familias en las Islas Malvinas que tenían su vida, tenían su desarrollo de su casa en esas islas. Habían hecho su vida en las Islas Malvinas bajo la soberanía y las leyes argentinas. Estos fueron expulsados por la fuerza por el Reino Unido sin ningún tipo de declaración de guerra, ningún tipo de intimación previa, sino que simplemente se acercaron a las islas con una fragata, intimaron al gobernador argentino de ese momento y les dijeron que si en 24 horas no arriaban el pabellón y se retiraban, iban a proceder a hacer bloqueos. Es decir, hay una amenaza velada claramente con un buque, mucho más superior que el argentino. El argentino era una goleta, un buque menor, con menor cantidad de cañones, y con una tropa adentro embarcada en el buque británico que superaba en número ampliamente a las fuerzas argentinas. Sin embargo, Pinedo, que era el coronel que estaba a cargo, el coronel de Marina que estaba a cargo del establecimiento, tenía órdenes de defender este territorio sin ningún tipo, hasta que reciba órdenes de Buenos Aires de volver. Pinedo no cumplió esas órdenes, fue luego juzgado, pero bueno, eso es otro canto. Lo que sucedió fue que el Reino Unido expulsó entonces por la fuerza a la Argentina en 1833, el 3 de enero. Y uno podría pensar, sí, hay una mano por una pregunta. Sí, quería preguntar, ¿fue una invasión inesperada de parte del Reino Unido? Fue una invasión inesperada y ahora explico por qué. Y esto también lleva a decir por qué esa invasión, ese uso de la fuerza, fue contrario al derecho internacional de la época. Uno puede pensar que en ese momento la conquista, el uso de la fuerza, estaba totalmente permitido para adquirir territorios, ¿no? Tiene la imagen de una época en donde una guerra napoleónica, donde se invadían territorios y se ocupaban territorios y eso era suficiente para ser soberano. Bueno, no. Había reglas, el derecho internacional había establecido reglas que decía que para poder adquirir un territorio por medio de la conquista era necesario dos elementos. Uno, que haya un estado de guerra, un estado de beligerancia entre los dos estados,
Y el segundo es que haya un consentimiento del Estado que perdió ese territorio, ya sea por un tratado de paz o por un consentimiento tácito, es decir, que lo acepte esa situación de manera silenciosa. Ninguna de las dos cosas sucedió. Primero, no había un estado de guerra, entre la Argentina y el Reino Unido, sino que estaban en plenas relaciones de amistad y paz, como habían firmado un tratado en 1825. De hecho, Pinedo lo que hace primero es preguntarle al comandante británico si había una guerra entre el Reino Unido y la Argentina, que no se había enterado. El comandante británico le dice que no. Entonces ya el primer elemento no se cumple. El segundo elemento tampoco se cumple porque la Argentina, desde el primer momento que toma conocimiento de la expulsión por la fuerza del Reino Unido, protestó y nunca consintió al despojo británico por el uso de la fuerza. Hasta el día de hoy, la Argentina, durante 189 años, se ha mantenido constante en su protesta y en el mantenimiento de sus derechos. Es algo para destacar, en un país que lamentablemente no nos acostumbramos a tener políticas de largo plazo o que se mantengan por lo menos ya las famosas llamadas políticas de Estado. Bueno, Malvinas lo es. Malvinas es una de las pocas causas en el cual, sin importar el color político del gobierno de turno, ningún gobierno dejó de protestar y dejó de defender los derechos argentinos. Ha habido distintas intensidades y distintas estrategias para la defensa y el mantenimiento de esos derechos, pero ningún Estado, ningún gobierno en 189 años dejó de protestar y dejó de defender la soberanía argentina sobre las islas. Y acá pasamos a dos elementos centrales, y ya con esto termino porque me parece que estamos... Sí, tenemos 7-8 minutos, doctor. Con esto cierro entonces, que son dos elementos centrales que seguramente los habrán leído. El primero es algo que hoy dicen los isleños, la población británica en las islas. Cabe destacar primero que cuando el Reino Unido expulsa a la población argentina, comienza un proceso de implantación de su propia población desde la metrópoli, es decir, expulsa a la Argentina y trae colonos británicos a las islas. Entonces los isleños hoy dicen, bueno, nosotros somos octava generación, séptima generación, sexta generación de isleños, déjennos en paz, esta es nuestra tierra ya. Aquí lo que importa no es la cantidad de tiempo que están en Malvinas, pueden estar 10, 15, 20 generaciones, esperemos que no lleguemos a ese tiempo, pero lo que importa es el motivo por el cual están, la génesis por el cual se encuentran en ese territorio, que es un acto contrario al derecho, es decir, hay un vicio de origen que ellos se encuentran en ese territorio producto de una violación al derecho internacional. Ellos están en ese territorio producto de la violación de la integridad territorial argentina. Por lo tanto, no importa que estén hace 8, 9, 10, 6, 7 generaciones, sino que su lugar en ese territorio se encuentra producto de un acto contrario, violatorio del derecho. Y lo que mencionaba el último argumento, que es el que hoy alega el Reino Unido para evitar negociar con la Argentina y poner fin a la situación colonial en las islas, es el principio de libre determinación de los pueblos. Seguramente lo habrán leído, lo habrán escuchado, les habrá sonado, o lo van a leer en algún momento en algún diario o en alguna nota. Este principio es un principio fundamental del derecho internacional que permitió a numerosos pueblos subyugados poder romper con las cadenas coloniales, tanto en África, tanto en Asia, en distintos lugares del colonialismo que se daban en el mundo a partir de la década del 60 con el proceso de descolonización de las Naciones Unidas. Este principio es utilizado o mal utilizado por el Reino Unido para justificar el establecimiento o el mantenimiento de la población en las Islas Malvinas. Este principio que la Argentina defiende y ha defendido siempre que era aplicable, no es aplicable a la población de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque en las cuestiones de descolonización, quien es el órgano encargado de determinar cuándo se aplica este principio, que básicamente este principio lo que hace es decir, darle el derecho a una población, a un pueblo que se encuentra en un territorio determinado, la capacidad de poder decidir su desarrollo económico, político, social, pero por sobre todo de poder decidir cuál va a ser el destino del territorio en el que se encuentra. Es decir, su independencia, su asociación a un tercer Estado, sumarse a un tercer Estado. Y el órgano encargado de determinar cuándo hay un pueblo en un territorio determinado sujeto a la libre determinación es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la Asamblea General de Naciones Unidas, en las más de 40, más de casi 50 resoluciones que emitió la Asamblea y su Comité de Descolonización, que es el órgano encargado de monitorear las situaciones coloniales, nunca mencionó y nunca aplicó este principio de libre determinación y nunca mencionó
la existencia de un pueblo separado de la potencia colonial en Malvinas, sino que fue por otro lado, eligió otro mecanismo para descolonizar ese territorio, que es la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para poner fin a la disputa de soberanía que hay sobre las islas. Y para finalizar, si hay un pueblo que hoy se ve impedido de poder ejercer su derecho de libre determinación, es decir, de poder desarrollarse económica, social, culturalmente, en la totalidad de su territorio, por verse violada justamente su integridad territorial por una potencia extranjera, ese territorio, ese pueblo, es el pueblo argentino. Muchas gracias. Y quedo abierto a preguntas que puedan llegar a surgir, dudas, consultas, comentarios y demás. Gracias, doctor, por su clara exposición. Bueno, procedemos entonces a ver si hay algún integrante presente que desea hacer alguna pregunta. Por favor, por favor. ¿Qué le pasaría a los isleños si Argentina ganara el juicio sobre el territorio de Malvinas? Bueno, una muy buena pregunta. La Argentina tiene incorporada en su Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, que uno de los objetivos irrenunciables del pueblo argentino es la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre Malvinas, pero pone dos condiciones. La primera es que lo va a hacer a través del derecho internacional, y la segunda es que va a respetar el modo de vida de los isleños, de los habitantes de las islas. Es decir, la Argentina no solamente cumple o está comprometida a cumplir con lo que el derecho internacional establece a través de las resoluciones de la ONU que piden el respeto de los intereses de los isleños, sino que la Argentina va más allá. O sea, no solamente vamos a respetar los intereses, que pueden ser intereses económicos, pueden ser intereses de otra índole, sino que vamos a respetar su modo de vida. Es decir, vamos a respetar su idioma, vamos a respetar su cultura, vamos a respetar su individualidad, sus derechos individuales y colectivos que tengan. Es decir, la posición argentina es una posición de máxima de decir, bueno, llegamos a las islas y se van todos, o llegamos a las islas y de pronto van a manejar todos por la derecha, el domingo van a ver todos a Boca, van a comer asado. No. Argentina está comprometida y así lo ha hecho no solamente con los isleños, sino con cada una de las comunidades que han elegido vivir en la Argentina y que la Argentina los ha recibido. Un ejemplo claro es la colonia, la comunidad galesa que se encuentra en la Patagonia, que hoy por hoy es el único lugar, aparte de Gales, en donde se habla el gaélico antiguo, en donde izan la bandera galesa junto con la Argentina, hablan galés, tienen sus costumbres, tienen su cultura, pero no dejan de ser parte del pueblo argentino, no dejan de ser argentinos, no dejan de estar bajo la soberanía y la protección del pueblo y del gobierno y del Estado argentino. Esto es lo que Argentina tiene para ofrecer a los isleños. Sin duda un cambio de vida para mejor. Van a tener sin duda mejores comunicaciones, van a tener mejores conectividades, van a poder tener acceso a todos los derechos que tenemos todos los argentinos continentales, acceso a la salud, acceso a la educación de manera gratuita. Hoy por hoy, si un isleño tiene que hacerse una operación de gravedad, tiene que viajar o a Londres o a algún país, un país continental, ya sea Chile o Uruguay. Hoy por hoy, un isleño que esté como en el caso de ustedes, que tenga que cursar en la universidad, no puede cursar la universidad en las islas porque no hay universidad. Tiene que irse a Londres o tiene que irse a otro lugar y pagar por ese estudio. Es decir, las ventajas para ellos son mucho mayores que cualquier tipo de desventaja, y la Argentina está comprometida a respetar eso, sus individualidades y sus derechos hacia individuales como colectivos. Gracias. Coronel, por favor. Sí, mi pregunta estaba relacionada al estado de trámite actual en el cual se encuentra. Obviamente hemos escuchado todos que el reclamo, ¿no?, por lo menos me ha quedado más claro todavía de lo que lo tenía, que es irrenunciable, votar en la Constitución y que tiene bases tan sólidas como de 400 años para atrás, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿ante qué tribunal está radicado el reclamo? ¿Qué jueces lo componen? Y el estado de trámite que se encuentra hoy día, ¿no? Bueno, la cuestión hoy de Malvinas se encuentra enmarcada dentro del proceso de descolonización de las Naciones Unidas. Hoy por hoy hay 17 territorios a descolonizar, de los cuales 10 de ellos el Reino Unido es la potencia colonial. Es decir, más del 50%
el Reino Unido es quien debe descolonizar y tiene la obligación de descolonizar esos territorios. Hoy se encuentra la cuestión Malvinas enmarcada dentro de las funciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. No se encuentra en un ámbito jurisdiccional, o un ámbito, un tribunal, por así decirlo, porque para poder llegar a esa instancia se requiere, a diferencia del derecho interno, donde todos nosotros estamos obligados ante la justicia nos puede llamar, hay un poder de policía que nos puede enviar ante la justicia. En el derecho internacional no hay una fuerza para obligar a los estados a ir ante la justicia, sino que los estados se comprometen de manera autónoma a ponerse bajo la jurisdicción de determinados tribunales. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, que sería el órgano por excelencia, es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y quien tendría la competencia para poner fin a esta situación colonial por medio jurisdiccional, se tiene que acceder o se tiene que aceptar su jurisdicción de manera expresa. El Reino Unido y la Argentina aceptan la obligación de ir a la Corte de manera obligatoria. Algunos estados lo hacen, hay algún tipo de cláusula, generalmente los estados siempre ponen condiciones, dice yo acepto ir a la Corte, pero para determinados casos. De hecho, el Reino Unido tiene una cláusula de estas, en la cual dice yo acepto ir a la Corte, pero solo para casos que sean después del 1984 y para casos que no tengan a la contraparte como un país del Commonwealth o que haya sido parte del Commonwealth. Sí, es una ventana bastante cerrada la que tiene el Reino Unido. Por lo tanto, para poder acceder a la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro órgano jurisdiccional, ya sea la Corte Permanente o un tribunal arbitral, que Argentina a lo largo de la historia del conflicto ofreció en 3 circunstancias solucionar la disputa por medio de arbitraje, y que el Reino Unido sistemáticamente se negó, sabiendo su debilidad jurídica. Para poder acceder a eso se requiere el consentimiento de ambas partes. Y para eso es fundamental negociar y una negociación entre los dos estados. Hoy por hoy el Reino Unido se niega absolutamente a sentarse a negociar cualquier otra cuestión que no sean elementos prácticos o que beneficien a ellos en el Atlántico Sur. No quieren hablar de la soberanía y no evitan, a cualquier forma, poder conversar sobre soberanía, ni siquiera para poder solucionar esta disputa de soberanía. Por lo tanto, hoy la cuestión se encuentra enmarcada en el proceso de descolonización de la Asamblea General y del Comité de Descolonización. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Sí. Perdón, pero ¿hay un tiempo límite en el que se puede seguir reclamando esto? ¿Es un reclamo que de no ceder el Reino Unido continuaría perpetuamente? Bueno, también es una muy buena pregunta. Durante el 82, durante el 81, se habló muchas veces de los famosos 150 años. Es decir, que si el Reino Unido pasaba 150 años en las islas se iban a hacer automáticamente de ellos. Bueno, esto no es así. El derecho internacional no reconoce la pérdida o adquisición del territorio por el mero paso del tiempo. Así todo, la Argentina continúa protestando, eso sí es necesario, la protesta y el mantenimiento de la posición argentina y del reclamo argentino, pero no hay un tiempo límite para esa protesta, porque si no se estaría premiando a quien está en una posición de fuerza y a una posición de intransigencia. El Reino Unido se negaría a negociar, estando presente en las islas, entonces pasaría el tiempo y finalmente tendría la soberanía sobre las islas solamente por no cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto el derecho internacional no lo permite. Por lo tanto, como no puede obligar el derecho internacional al Reino Unido o a cualquier Estado a poder resolver esas controversias, lo que hace es que el reclamo del otro Estado, que tiene justamente una pretensión sobre ese territorio, mientras siga protestando, mientras siga haciéndolo valer, mientras siga poniéndolo y sosteniéndolo en el tiempo, bueno, ese tiempo puede ser indeterminado, para evitar justamente premiar al Estado que está incumpliendo con su obligación de resolver las disputas por medios pacíficos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del panel? Bueno, sí, quisiera hacer una pregunta, doctor. Sí. Se suele escuchar en la gente, en parte de la población, que por el hecho de que la República Argentina haya perdido militarmente el conflicto de 1982, si esto de alguna manera modifica la cuestión de la soberanía por la disputa. ¿Podría expresar algo al respecto? Eso también es una muy buena pregunta. La realidad es que no. Como saben, el uso de la fuerza
a partir de 1945, es cuando se crea las Naciones Unidas, está prohibido para el derecho internacional, salvo en cuestiones de legítima defensa, es decir, cuando un Estado te ataca, o cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza ese uso de la fuerza. La Argentina utilizó la fuerza en 1982, por más que haya tenido razón, el derecho internacional no acepta este uso de la fuerza. Por eso, muchos países que apoyaban a la Argentina y que apoyan a la Argentina, cuando se trató la cuestión en el Consejo de Seguridad, votaron en contra de la Argentina. Pero no porque votaban en contra de la posición argentina, sino porque votaban en contra del uso de la fuerza. Ahora bien, el uso de la fuerza no cambia ni modifica las cuestiones jurídicas. ¿Por qué? Porque por la fuerza no se puede adquirir ningún tipo de derecho, ni se puede perder ningún tipo de derecho. Incluso si la Argentina hubiese salido victoriosa del conflicto armado, la disputa de soberanía hubiese seguido vigente y hubiese seguido pendiente de solución conforme al derecho internacional. Un ejemplo de esto es que a 4 meses de finalizado el conflicto armado, en noviembre del 82, la Asamblea General volvió a emitir una resolución pidiendo que el Reino Unido y la Argentina se sienten a negociar para poner fin a la situación colonial de las Islas Malvinas. Es decir, el uso de la fuerza no cambia, ni da, ni otorga, ni modifica derechos. Por tanto, lo que sucedió en 1982 no modificó la cuestión de la soberanía. Por supuesto modificó la cuestión política, por supuesto modificó la vida de miles y miles de jóvenes argentinos y británicos también, pero no modificó la cuestión jurídica de la disputa de soberanía, que sigue tal cual como hace 189 años. Gracias, doctor. Bueno, procederemos ahora. Perdón. Estamos sobre la hora. Bueno, una última pregunta, ¿puede ser, doctor? Por favor, la última pregunta. No quiero robar tiempo, pero sí. Quería preguntar una última cosa. Suponiendo que en el futuro cercano Argentina gane el juicio sobre el territorio de Malvinas, ¿qué pasaría si los isleños se negaran, que no quisieran ser parte del territorio? Bueno, hay numerosos conflictos, disputas territoriales que llegan y que han llegado a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte siempre ha decidido esas disputas en base a los títulos jurídicos de las partes. Hay 2 ejemplos claros. Uno es el caso de Nigeria-Camerún, en donde de un día para el otro 100.000 nigerianos se encontraron viviendo en Camerún, de un día para el otro. También pasó lo mismo con El Salvador-Honduras. 20.000 salvadoreños se encontraron de pronto del otro lado de la frontera. Lo que pide el derecho internacional es el respeto de los derechos, de los intereses de la población. Pero esa población no tiene el derecho a definir el destino del territorio en el que se encuentran, sino que son parte de un pueblo mayor en el cual en su conjunto pueden decidir ese destino, pero no esa población. Por lo tanto, si la población de las Islas Malvinas, una vez que Argentina recupere el ejercicio efectivo de la soberanía, decida quedarse en las islas bajo el acuerdo que se establezca entre ambos estados, bienvenido sea. Los nacidos en Malvinas son argentinos, tanto como nosotros, todos los que estamos aquí presentes. Si deciden retirarse de las islas por no querer vivir bajo la soberanía argentina, nada les impide poder retirarse, como hacen cientos de argentinos que deciden irse a vivir al exterior por infinidad de motivos. Es decir, la decisión o el deseo que tengan los habitantes de las islas es irrelevante para la cuestión de soberanía y quién tiene soberanía sobre las Islas Malvinas. Gracias, doctor. Bueno, procedemos ahora a un corte intermedio de 15 minutos, no más de ese plazo, por favor.